Ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira, pero antes déjenme decirles que hay un montonazo de mensajes que llegan a través del canal YouTube La Mañana en Camino. ¿Te acordás del negro Juan que años atrás te enviaba versos? Trabajábamos juntos en esa época, hoy vuelvo a escucharte, él ya partió. Llega este mensaje a través, repito, de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Claro, un Víctor, a abrazo propósito, muy grande. ya vamos a recibir a Juan Raúl ahí, que ya está en su casa prontito para salir, y al que ya le estoy preguntando qué libro le regalaron por primera vez para que lo piense, y recuerda que le hayan regalado, el primer libro que le hayan regalado en su vida, ya me lo va a contestar. Pero antes, algunos mensajes llegan, canal YouTube, dice Víctor en el chat, 100 años de soledad. Paula dice, buen día, buen programa, como todos los días, abrigarse mucho hoy. Omar dice, mi padre aprendió a leer en los barcos y su primer libro fue La Guerra de los Mundos y yo me lo regalé para recordar a mi padre. El querido Marcos, querido amigo de Teatro El Galpón y oyente además de La Mañana en Camino, gran hincha defensor. Festejemos hoy, Día del Libro, dice Marquitos. Paula dice, no recuerdo exacto mi primer libro, pero uno de los primeros que leí que tengo en la memoria fue El Almohadón de Plumas. Ah, claro, el cuento de Quiroga, ¿verdad? Luego, no quería dormir sobre la almohada. Leticia recuerda como primer libro que le hayan regalado a Mafalda, las tiras de Mafalda. Marcos dice Aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, el libro que le regalaron, por lo menos el primero que recuerda. Edison Prieto dice, buenos días, estimado Alejandro, uno de mis primeros libros, también lo guardo, es La Ciudadela de los Robinson, me lo regaló mi viejo, saludos fraternos y liverpulense, lo dice Eddie, el escribano. El primer día de gobierno querían sacar el subsidio a las garrafas del gas, no cumplen el petróleo o no cumplen al petróleo o al dólar, lo dice Omar, a propósito de otro tema. Todos los mensajes, por supuesto, nos ayudan a poner La Mañana en Camino. Está con nosotros nuestro querido Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan, querido. Buen día, Ale. Buen día a toda la audiencia y a el amigo que mandó recuerdos tan gratos, tan lindos. No podés zafar de la consigna, Juan. No, el primer libro que me regalaron fue Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Me lo regaló un amigo con el cual, cuando yo estaba sobre finales de la adolescencia, solíamos encontrarnos a tomar algún traguito en el Hispano que sigue teniendo esa picadita clásica, famosa. Sí, claro. Y Conversación en la catedral es un bar de Lima, ¿no? Dicho sea de paso, también con una muy buena picadita. Y entonces, quizás en homenaje a eso, me regaló Conversación en la catedral. Me acuerdo que yo llegué a casa y mi padre me dio un tip, él hacía mucho esas cosas, para leerlo sin confundirme, porque ellos se encuentran en el bar y recuerdan etapas de la vida del Perú y mezclan el presente con el pasado. Vargas Llosa lo hace, ¿no? Entonces, mi viejo me acuerdo que me dijo, cada vez que dicen cuándo se jodió el Perú, dice Zabalita, lo que viene es presente, que era la dictadura del general Odría. Cuando dicen dijo Zabalita, lo que viene son recuerdos del pasado. Con ese tip más o menos me pude. En casa en ese momento aterrizaba, regalo de Maneco a mi Flores Mora a mi viejo, 100 años de soledad. Y bueno, ya que asuso la memoria, el segundo libro que me regalaron fue La Guerra Civil Española de Hugh Thomas, me lo regaló el doctor Enrique Cadenas, muy amigo también, y con los años yo vine a conocer en el exilio al hijo de quien había sido el asesor histórico de Hugh Thomas en la preparación del libro, Patrick Buckley, un irlandés. Ah, mira. ¿Y qué edades tenías? Ya sé que hablas de distintos momentos, pero Sí, recordar. y estamos hablando de 16, 17 años, una cosa así. Bien, bien. Pero bueno, son regalos que yo no me puedo olvidar porque después de eso me volví un lector contumaz, ¿no? Ahora, en estos meses de pandemia, yo creo que he leído más que todo el resto de mi vida, ¿no?
Es una afición tremenda que De tengo. verdad, ya desde el año pasado me venís comentando eso. Déjame decir que nuestro compañero Nacho, nuestro ingeniero de sonido, dice, primer libro que me regalaron Teo en la escuela, tendría 5 años, 6. Debe andar por ahí, sí, debe andar por ahí, sí, pero no sé dónde. Bueno, a propósito, alguno de esos libros, Juan Raúl, a propósito de lo que nos propone Nacho, alguno de esos libros que mencionaste. Hugh Thomas lo estoy viendo desde acá. Ah, mira, mira, mira. La Te me Guerra adelantaste Civil de la... Española. bien, bien. No, porque uno de pronto pierde libros, pero además mucho más y con tu peripecia, viviendo obligado fuera del país durante tanto tiempo, me imagino que no debe ser fácil, ¿no? Y aún después los libros prestados nunca vuelven. Yo tuve mucha mudanza después que me volví al Uruguay. Mi viejo me acuerdo que era una obsesión que tenía, que realmente con algún amigo que quería mucho llegó a pelearse mal, que no le tocaran los libros de la biblioteca. Cualquier cosa, podía dar la vida, pero el libro prestado no. El que quiere Sabés que leer, está, que vaya a casa y lea y lo dejen. Porque es cierto que después la gente se olvida, uno, por más que trate de llevar un registro, no se acuerda quién se lo prestó. sabés que está la máxima que ella dice que para tener una buena biblioteca hace falta hacer una cosa o la otra. Una de ellas, como Wilson hacía, según vos nos contás, para tener una buena biblioteca no hay que prestar libros. O para tener una buena biblioteca hay que pedir libros prestados. Claro. Bueno, esa segunda beta me gusta, nunca la había pensado. Bueno, Juan, yo comentaba, anunciando tu visita, como cada miércoles, que hoy no íbamos a quedar, digamos, bajo la consigna histórica de esta columna del análisis internacional, porque naturalmente la muerte de Jorge Larrañaga, más, menos, con distintas intenciones, con distintas percepciones, con distintas vigencias y por distintas razones, yo diría que ha afectado a todos casi en forma unánime, ¿no? Eh, por diversas razones, repito. Y a mí me parecía muy, pero muy interesante que vos nos hablaras de Jorge, porque primero que nada, el lunes arranqué la semana aludiendo a la muerte del exministro con el análisis de Adolfo Garcés, el análisis político. El martes, ayer, conversé, sí está bien desde la perspectiva política, pero fundamentalmente esa fue mi deliberada intención, así se lo hice saber, con Carlos Camí, ¿verdad? Tan allegado Sí, claro. a Larrañaga. Y entonces prefería hablar del hombre que está muy triste, muy devastado, muy golpeado, muy choqueado, Me imagino, sí. y hablar desde ese lugar que ya para lo otro tendremos tiempo de sobra, más allá de que al final me atreví a hacerle un par de preguntas políticas. Y yo pensaba que conversar acerca de Larrañaga contigo es ideal desde muchas perspectivas, porque ya nos contarás vos cómo fue que le conociste, cómo le trataste, pero yo recuerdo me permito tomarme esta libertad. Recuerdo que en el último tramo, cuando hablo del último tramo ya instalados en este siglo, por decir algo, ¿verdad? Eh, recuerdo en la elección que termina ganando José Mujica, Larrañaga para esa elección pierde la elección interna con la calle Padre, la calle Herrera, ¿verdad? Y recuerdo, corregime así, mandame al óvol, que vos estuviste muy cerca de esos momentos, de esa instancia, incluso en momentos en los cuales Jorge Larrañaga tomó la decisión valiente, corajuda, sin duda alguna, de acompañar a la calle en la fórmula presidencial. Después vos te apartás del partido, ya no solo de Larrañaga, te apartás del partido, adherís al Frente Amplio. Imagino que la distancia ahí se hizo pronunciada, lo imagino, no. Tienes buenas razones para que nos cuentes tu vínculo con Jorge Larrañaga. Adelante, Juan. Lo primero, para ir de lo menos importante a lo más importante. No le estoy quitando importancia a lo que voy a decir, pero creo que el epicentro de nuestro razonamiento y nuestros sentimientos tienen que estar en la persona y en el dolor que nos causa a todos su desaparición. Pero a mí me gustaría comentarte también, Ale, que
a mí este dolor colectivo y nacional que se generó tan espontáneamente, porque los uruguayos en eso no sabemos disimular. La gente estaba triste. Unánimemente el periodismo no ocultó, los periodistas no ocultaron su tristeza. Me llamó mucho la atención porque ahí hay una beta que yo quizás no conocía mucho, que no hubo un solo periodista que no hiciera público alguna anécdota personal o de alguna vez que lo llamó por algo. Bueno, a ver, yo escribo en algunas publicaciones que son netamente opositoras al Partido Nacional y me he encontrado con periodistas realmente que estaban quebrados, que estaban con una tristeza sin límites, todos recordando anécdotas, episodios. Y yo lo que rescato de eso, es muy feo decir que de una muerte tan reciente y todo se pueden rescatar algunas cosas, pero hay valores muy importantes que pusimos en juego y salimos muy honrosos los uruguayos de la prueba. No es común en la América Latina de hoy que se pueda sentir este sentimiento tan colectivo por una figura muy jugada. Es decir, no es porque era un paño tibio que no se jugaba. No. Un tipo muy jugado, muy polémico, que se metió en el epicentro del tema más polémico y de mayor preocupación de la opinión pública como es la seguridad ciudadana. A mí me parece que tenemos, primera reflexión, Ale, tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y a veces uno no valora las cosas que tiene, valora solamente lo que le falta. Y creo que en esto Uruguay volvió a pasar la prueba. O valora cuando te pierde, ¿no? Sí. ¿Valorás lo que te falta o valorás cuando lo que tenés lo perdés? Cuando lo que tenés lo perdés, y ojalá esto no lo perdamos nunca. Yo tengo muchos amigos que están radicados acá en Uruguay, que son extranjeros, y que miran asombrados. Ni que hablar mis amigos argentinos, porque esto es algo que los argentinos siempre miraron un poco como el hermano mayor mira con envidia a veces algunas virtudes que puede tener su hermano menor. Bueno, los argentinos tienen una admiración muy grande en general por el funcionamiento, por el límite que sabemos ponerle los uruguayos a la discrepancia. Y acá cuando un hombre joven, quizás en su mejor momento político y en la plenitud de su actividad, ocupando uno de los ministerios más importantes de un gabinete nacional, y creo que, a ver, el Ministerio del Interior antes era el más importante por otra razón, era porque era el ministerio político. Hoy es netamente un ministerio de seguridad, pero hoy la seguridad tiene otra importancia en la consideración pública que hace 30, 40 años. Quiere decir que sigue siendo el ministerio más importante. Claro. Era muy impresionante ver las expresiones de dolor anónimos, ya no sus amigos, sus correligionarios, sus adversarios acérrimos, los que lo enfrentaron duramente en el Parlamento, las expresiones más anónimas, como esa caballada en Paysandú, como cuando los noteros de televisión paraban a la... A ver. Me parece que la conexión de Juan se salió un poquito. Desde hace muchísimos años. Juan, se entrecortó el último enunciado. Repetilo, por favor. Decía que, a ver si lo recuerdo bien, que me parece que tenemos que sentirnos orgullosos de ese sentimiento de comunidad nacional que hay en Uruguay, que es muy fuerte y que no importa cuáles puedan ser las discrepancias, hay cosas a las que sabemos ponerle un límite. Y la muerte de Jorge no pudo ocultar la tristeza de los uruguayos. El país se está reponiendo, se está parando de un golpe muy duro que nos pegó a todos. Decía que yo, antes que a Jorge, conocí a su familia. El padre de Jorge fue diputado
por el Partido Nacional en las elecciones del 66 primero y las del 71, la legislatura interrumpida por el golpe de Estado. Se llamaba Jorge Larrañaga, como él, un hombre, bueno, bastante, yo lo conocía como alguien bastante mayor que yo daba mis primeros pasos en política y ya él era un vaquiano, uno de los fundadores del Club Diego Lamas, al que también perteneció Jorge muchos años. El Club Diego Lamas de Paysandú es la agrupación política departamental más antigua de la historia del país. Y bueno, habiendo conocido mucho al padre, yo a Jorge no lo conocía. Cuando él empieza a dar sus primeros pasos en política, yo estaba en el exilio. Claro. Y fíjate las vueltas de la vida, que cuando yo salgo el 20 de agosto de 1984 de la prisión después de haber regresado del exilio, la primera invitación que recibo para asistir a un acto político es de Jorge para acompañarlo en su primer esfuerzo por llegar a la Intendencia Departamental de Paysandú. Intendencia que no ganó, salió edil. La perdió el Partido Nacional. Los dos candidatos blancos eran Juan Carlos Raffo, el padre de Laura Raffo, la que fue candidata a intendente por Montevideo de la coalición, no se llamaba multicolor en la departamental. Bueno, la candidata Laura Raffo. Raffo y Jorge eran los dos candidatos. Jorge le ganó a Raffo, pero el Partido Colorado se impuso con la candidatura de Belvisi. Y yo lo conocí ahí. En realidad llegué muy sobre la hora, después conversamos toda la noche, pero me llamó la atención su juventud para ser candidato a intendente y nos conocimos de una manera insólita. Nos conocimos parados en una camioneta, ingresando a Paysandú, encabezando una caravana del Partido Nacional, repito, de las fuerzas que acompañaban su candidatura. Y entonces saludando para un lado, saludando para el otro, él para uno, yo para el otro, íbamos intercambiando las primeras frases y ahí nació nuestra relación. Después yo me quedé a pasar la noche en Paysandú y estuvimos conversando hasta altas horas de la madrugada. Luego, muy rápidamente se produjo una diferencia muy grande. Creo que si hoy se repitieran los acontecimientos, esa diferencia no hubiera existido, que fue el apoyo nuestro a la ley de caducidad, de lo cual yo he hecho ya una autocrítica pública, pero que Jorge enfrentó muy, muy duramente. Eso hizo una cosa muy, muy especial de Jorge. Yo trato de dejar acá de lado lo que puedan ser mis diferencias con el Partido Nacional. Incluso algunas frases muy duras que yo he dicho, como que dentro del Partido Nacional yo no veo un espacio wilsonista. Yo esto lo he dicho públicamente. Pero no cabe duda de que quienes querían revivir ese espacio se agruparon en torno a Jorge. Y que la desaparición de Jorge, en ese sentido, le crea un problema muy, muy grande al Partido Nacional. Sin embargo, Jorge es un wilsonista, era un wilsonista en cuanto a proyecto, en cuanto a espacio político, en cuanto a visión global del país, porque no lo llegó a conocer mucho. Porque si yo lo conozco a fines de agosto del 84 y mi viejo queda en libertad el 1 de diciembre, y ya al año siguiente viene la ley de caducidad, donde toman una distancia muy grande, y después mi viejo se muere, claro, no tuvieron mucho trato personal. Sin embargo, nadie desconoce, creo que el propio presidente de la República, de que él personificaba ese espacio. Yo, en lo personal, puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero ese es otro tema, menor. Pero él representaba y expresaba ese espacio. Yo me doy cuenta, porque además conocí bastante después la relación de
de Jorge con Carlos Camí, me doy cuenta cómo se tiene que sentir. Porque además Carlos era muy, muy joven cuando empezó a dar él, a su vez, 5 años después que Jorge, sus primeros pasos en el departamento de San José como candidato a la Junta Departamental, y desde entonces Jorge fue su principal referente. Y en el Partido Nacional es muy común el cambio de tiendas, si uno se va para allá y vuelve y acumula por su lema y cambia. Pero Jorge y Carlos estuvieron siempre juntos. Y sí que yo me puedo imaginar mucho el dolor que siente. Pero creo que si a él le hubieran preguntado un par de horas antes de ese infarto fulminante que terminó con su vida, si se hacía una idea, si se imaginaba cómo lo iba a despedir el país, creo que no. Que esa sorpresa que con orgullo constatamos todos cuando inesperadamente nos enteramos que se murió, él no se lo hubiera imaginado nunca. Eso es lo que me queda como lástima, que él no se diera cuenta, porque cuando estás vivo no te das cuenta de esas cosas, de cuánto lo quería la gente. Hubo algunos adversarios políticos que se les quebró la voz de emoción hablando de él. A Pepe Mujica se le quebró la voz de emoción. Yo recuerdo que Mujica en su gobierno tuvo una relación muy buena y muy privilegiada con los dirigentes del interior del país del Partido Nacional. Pero era notorio que Jorge era como su favorito. Se juntaban a... Bueno, hay un Twitter muy emotivo de Mauricio Rosenkopf, donde dice que se encontró con Larrañaga un día y Larrañaga le dijo: ayer estuvimos con unos vinos mediante bajándote la caña con Pepe a vos. Bueno, y ese estilo así campechano. Hay una anécdota, Alejandro, tú interrumpime porque yo soy muy charlatán, pero... Adelante, adelante. Hay una anécdota que yo recuerdo del periodo que me tocó ser embajador en Argentina, que coincidió cuando Jorge hizo aquella cruzada al Paraguay a caballo. Y entonces me pidió algunos contactos y alguna gente con la que quería entrevistarse. Y bueno, yo me imaginé que era recaudación de fondos, pedidos ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, una reunión con Amelita Fortabat, ¿no? Que haber quedado sorprendida de la sencillez y de la naturalidad de la sencillez de Jorge, que lo que quería era a lo largo del recorrido algunos galpones donde pasar la noche con los paisanos que lo acompañaran y donde poder darle comer a los caballos. Es decir, Amelita estaba acostumbrada a que, y sobre todo si mediaba una embajada, fuera para pedidos de varios ceros a la derecha. Y, Claro. Y Jorge lo que quería era estar seguro de que no iban a pasar ninguna noche en la intemperie. Aquella cruzada a Asunción, que a mí me tocó vivirla desde Buenos Aires, bueno, creo que es muy reveladora de su estilo, de su... Me vino a la cabeza otra anécdota muy linda. Cuando él deja la presidencia del directorio, en el periodo en que era presidente del directorio, quien le sucede hoy en el Ministerio del Interior, mi madre recibe la visita del entonces intendente de Canelones, Marcos Carámbula, acompañado del secretario general de la Intendencia, el actual intendente Yamandu Orsi. Y ambos le anuncian que quieren hacer a la entrada de Montevideo un monumento a Wilson. De hecho ya está y está inaugurado, Y rápidamente el Partido Nacional se pone en contacto con Carámbula, después sigue las gestiones con Orsi para poder participar en el proyecto del monumento a Wilson. Originalmente la idea era hacerlo de bronce y se creó una comisión que iba a recaudar bronce. Y en la sesión del directorio, recuerdo que yo había llevado
un mortero de bronce que utilizaba mi padre para la cocina. Mi viejo era un gran aficionado a los artes culinarios. Y el único otro que había llevado algo para regalar era Jorge Larrañaga, que regaló los estribos con que viajó, que eran de bronce, con los cuales había viajado al Paraguay. Esta cosa casi que de leyenda, que lo hace un personaje casi que de novela, ¿no? De su pasión por, no por andar a caballo, como se ha dicho por ahí. Era burrero, le gustaban los caballos, pero él tenía esta visión de la patria a caballo, en el sentido más profundo de la concepción. Él en aquellas caballadas resumía y sintetizaba algo más que un sentimiento, casi que una visión de país, ¿no? Bueno, y no sé, la verdad es que, repito, yo me he sentido, sobre todo cuando he estado en contacto con amigos del resto de América Latina, fundamentalmente de Argentina, un gran orgullo nacional, porque se notó mucho que el duelo no fue simplemente un decreto, que el país estaba triste y el país se está reponiendo del dolor de la pérdida de un referente tan importante. Es decir, él murió siendo un referente que trascendió sus propias filas partidarias. Obviamente había gente que estaba de acuerdo con, bueno, en este caso concreto, su modelo de seguridad, otros no, pero todos reconocían que entregó a ello lo mejor de su vida. Y es una lástima la contradicción esa tremenda, que es lo que uno no ve, pero hubiera estado muy orgulloso de ver cómo lo despidió el país. Yo me acuerdo, para redondear, Ale, me acuerdo cuando murió mi padre, vino 2 veces, una cosa muy curiosa y poco usual, al velorio y luego al entierro, el doctor Raúl Alfonsín, que entonces era presidente de la República Argentina. La primera llegada de Alfonsín, acompañado de dirigentes de distintos partidos políticos, fue en pleno velatorio de mi padre en el Salón de los Pasos Perdidos, allí donde también, a pesar de la pandemia y con otras limitaciones, se velaron los restos de Jorge Larrañaga. Y Alfonsín hizo apagar las sirenas de la custodia. Fuimos con el doctor Tarigo a esperarlo al aeropuerto y con el doctor Guillermo García Costa. Hizo apagar las sirenas, bajó muy discretamente y había una multitud esperando para pasar. Y cuando lo reconocieron, bajó sin ninguna ostentación de ningún tipo, con un silencio sepulcral, como cuando Moisés pasó por el Mar Rojo. Se abrió la multitud así para darle paso, en un silencio, repito, tremendo, retumbaba el silencio. Cuando él subió las escalinatas del Palacio Legislativo, se dio vuelta, hizo un pequeño agradecimiento con la cabeza y la gente, sin un solo viva Alfonsín, ni muchas gracias, ni nada, solamente aplauso, hubo una ovación cerrada. Y Alfonsín me agarra del brazo y me dijo una frase que ahora viene a mi memoria. Dice: el velatorio y el entierro es el último plebiscito de un dirigente político. Y creo que Jorge ganó ese plebiscito, lo ganó con creces. Bien, Juan, te agradezco mucho. Sabes que hay muchos mensajes. Hago hincapié deliberadamente en los que de pronto tienen matices o que no entienden, porque por ejemplo Rosario señala que sponsor la muerte, no comparto para nada todo lo que era Larrañaga, y agrega, no fue duro para todos, usando tu frase, no puede generalizar, por favor, lo dice Rosario. Yo me atrevo a suponer que cuando uno dice es verdad, cuando uno dice muchas veces todo el Uruguay vibró porque ganó Maracaná, ¿no?
de pronto hay un grupo de personas que no vibraron, no les interesó el fútbol nunca, o incluso hasta hubiesen deseado que gane Brasil, qué sé yo, existen. Uno cae en ciertas generalizaciones que me parece que desde ese lugar lo señalás vos. De todos modos, nos queda poquito tiempo del Zoom, pero de todos modos, Juan, porque mira, se dice... Camilo dice, saludos Alejandro, te felicito por el programa, te escucho siempre. Barrio La Comercial. Pilar dice, tenía una opinión del ministro y no cabía por su deseo, no hay que ser hipócritas. Y dice Rosario, bueno, Rosario también se comunica por acá, me estoy dando cuenta ahora, que dice que sponsor la muerte, ¿verdad? La frase famosa. No todos lo sentimos, lo lamento, no soy parte de todo esto, irracional decir lo que queríamos todos. No es cariño, es respeto, Rosario, le dice a alguien más, ¿no? En esta cosa linda que se puede armar en un chat, conversando entre las personas. Me parece que esas consideraciones, es a las que estás aludiendo, las que tienen que ver claro, con... Claro, porque yo creo que nadie de los que estuvimos en desacuerdo con él, bueno, vaya si habrá sido difícil la última etapa de mi relación con Jorge, porque mi discurso de no existe espacio para el evolucionismo entre el Partido Nacional, a él lo aludía y lo afectaba directamente. Supimos enfrentarnos muy duramente en política, pero no me impide ver la madurez cívica del pueblo uruguayo de haberlo despedido como lo despidió. Claro. Claro, me parece que por ahí pasa la clave de esto, ¿no? Porque ni siquiera porque hay gente que está, yo escucho, enojada con su gestión ministerial, con todo derecho, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Pero no, lo del otro día no tenía que ver si nos parece bueno o mal ministro. No era un plebiscito sobre su gestión ministerial, para nada. Si no, yo no hubiera sentido el dolor que sentí, porque tampoco compartía sus políticas. Sí. Bueno, me parece que por ahí pasaba, y además me parece muy categórico que seas tú, distanciado objetivamente, políticamente, en el último tramo, que te expreses en esa dirección que, dicho sea de paso, comparto de punta a punta. Te mando un abrazo grande, Juan Raúl. Un abrazo grande, Ale. Hasta el miércoles que viene.